Bienvenidos otra vez, hermanos. Gracias por estar ahí reunidos. De verdad, más disculpas, perdón por algunos inconvenientes técnicos. La computadora estaba un poco se lajeaba, como se conoce la palabra, se lenteaba. Eh, Hemos hecho algunas cositas ahí para tratar de mejorar. Espero que ahora sí se me escuche bien, porque se está escuchando distorsionado la alabanza, las palabras. Y queremos que siempre el mensaje llegue lo mejor posible. A veces el video se puede lentear un poco, pero mientras el audio esté bien, aunque es lo más importante para que llegue el mensaje, ¿no? Entonces, disculpas, otra vez perdón. Sabes las molestias, estar conectándote otra vez y todo. Entonces, te pido otra vez que compartas el mensaje. Te pido otra vez que compartas la transmisión, que las personas se conecten. Recordemos que hoy día solo es transmisión, no hay presencial. Un rato vinieron unos hermanos que no estaban, no habían sido informados de este cambio. Entonces les tuvimos que decir que está prohibido, que no se puede porque el gobierno ha dicho que no se puede hoy día. Pero espero que se conecten ellos y ustedes también que puedan compartir la transmisión a más personas. Espero que todos ya tengan sus Biblias listos, conectados, porque vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Tienen sus Biblias, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y como ven en PowerPoint que está ahí, ¿no? El título es Completos en Cristo. Completos en Cristo. Me olvidaba. Feliz día del papá, feliz día del padre. A todos los padres. Lo hice al principio el saludo, pero no estuvieron muchos conectados. Entonces, vuelvo a decir ahorita, lo voy a decir otra vez al final. Feliz día a todos, papás, papacitos. Feliz día, padres. Dios ha sido bueno en darnos la oportunidad, el regalo de tener hijos, que la Biblia dice que tener hijos es una bendición, tener hijos, que también es una responsabilidad. Felicidades. Les animo a que cada día se esfuercen más por ser mejores padres, por ser mejores proveedores, por ayudar en la casa, por ayudar en el trabajo, y sobre todo por dar ese ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial que es Dios, ser ese ejemplo en la casa, de ser el representante de Dios en la casa, ¿no? Entonces, padres, les animo a eso y felicidades, que tengan un día bonito al lado de los suyos, día muy bendecido, pero como les digo, es una responsabilidad de cada día ser mejores padres que buscan su palabra, padres que llevan su palabra, padres que enseñan su palabra. Es nuestra responsabilidad proveer a los hijos necesidades físicas, ropa, de sus alimentos, de todo su estudio. Ese sí es una responsabilidad importante que tenemos, pero más aún importante que podamos preparar a nuestros niños como hijos de Dios, que conozcan el Evangelio, que escuchen la palabra de Dios y que decidan también seguir este camino, ¿no? Es una responsabilidad nuestra de los padres. También de las madres. Ya es el día del padre, entonces feliz día de los padres. Entonces vamos a Colosenses. Tienen su Biblia, Colosenses, capítulo 2. Voy a poner de pie porque ya está un poco incómodo, hermano. Un ratito. Colosenses, capítulo 2. Hemos empezado ya hace más de un mes el estudio de Colosenses. Dios nos ha hablado muchísimo, nos ha ministrado en esta carta, nos ha enseñado. El título, como ven ahí, es Completos en Cristo. ¿Por qué? Porque solo necesitamos a Jesús para estar completo. Con Jesús tenemos todo y sin Jesús tenemos nada. Ese es el mensaje del libro, que lo tenemos todo, que Él es suficiente, que Él es preeminente, que Él está por encima de todo, que Él es supremo en el mundo, que es supremo en el universo, que es supremo en la salvación, que es supremo en la vida de Pablo, que es supremo en la iglesia y por lo tanto debe ser también supremo en nuestras vidas. Debe tener el primer lugar y entender que solo necesitamos de Él y no de cualquier enseñanza, idea rara. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Colosas estaban entrando enseñanzas raras, ataques, ideas que podían hacer confundir, dudar, podían hacer desconfiar de lo que habían aprendido los colosenses. Pablo había sido informado por Epafras de esta situación de Colosas y escribe esta carta
enseñándoles que Jesús es preeminente, pero también va a comenzar, en capítulo 2 comienza directamente a refutar estas enseñanzas que estaban mal. Estas enseñanzas era algo bien raro, era una combinación de judaísmo con cultura griega, con filosofías, las prácticas del judaísmo combinado con los dioses, con misticismo, con asceticismo, que vamos a ir viendo cada semana. Hoy día el tema es específicamente acerca del judaísmo y de las normas y reglas que el judaísmo implantaba. El mensaje de estos falsos maestros que estaba entrando a la iglesia de Colosas no era que Jesús era malo, no era que tenían que dejar a Jesús, no era que Jesús era un farsante, no, hermanos, eso no. Ellos dicen, está bien, está Jesús, está muy bien, te felicito, Jesús, tú has decidido seguir a Jesús, te felicito, pero no es suficiente. Jesús es un ser creado más, Jesús es una emanación de Dios, Jesús no es Dios. Entonces rebajaban a Jesús. Rebajaban a Jesús y tenías que cumplir ciertas normas, buscar ciertos conocimientos, tenías que llegar a cierto grado de conocimiento, de sabiduría, que te hacía especial y creaba divisiones porque algunos se sentían más importantes que otros. Era un mensaje peligroso, hermano, un mensaje de orgullo, un mensaje que se centraba más en lo que el hombre podía hacer, en lo que el hombre podía buscar y no en lo que Dios podía hacer por nosotros. Los colosenses aún no habían sucumbido, aún no habían caído en estas falsas enseñanzas, pero era un peligro. Por eso Pablo le dice, muy bien, ustedes han escuchado el mensaje, muy bien, ustedes han permanecido, pero ten cuidado. Este capítulo 2, el tema del capítulo 2 es ten cuidado. Y como dijimos la semana pasada, hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas. Mayormente son fundadas de hombres, en tradiciones, en enseñanzas demoníacas que están atrás de eso. Entonces, hermanos, el capítulo es eso, el título del tema, entonces ten cuidado. Y vamos a ver específicamente, porque Pablo ya entra y refuta y menciona directamente cada enseñanza falsa. Y la mejor forma de liberarnos de la falsa enseñanza es con la verdad. Pablo va a hablarnos de la verdad, la verdad, la verdad, la verdad y la verdad. Entonces, hermanos, vamos a Colosenses 2. Rápidamente, dijimos la semana pasada, bueno, desde el principio, que hemos dividido la carta en 3 partes. La primera es la doctrina, habla de Jesús, de que Él es preeminente, el capítulo 1. La segunda parte hemos dicho que estamos hablando de el peligro cuando ataca directamente las acusaciones, Pablo, pues eso es la defensa de la preeminencia, la supremacía de Cristo. Y la tercera parte de este libro es el capítulo 3 y 4, que ya la semana centraremos, es como una vez que entiende la preeminencia, una vez que la preeminencia ha quedado clara que es real, verdadera, en capítulo 2, porque todo lo demás es mentira, el 3 y 4 nos llama a cómo debo mostrar esa preeminencia en mi vida. Entonces, estamos en el capítulo 2, ya hemos avanzado hasta el versículo 10 la semana pasada. Hoy nos toca, capítulo 2, cuidado con el legalismo. Cuidado con el legalismo. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 7. La semana pasada fue cuidado con las filosofías, era una introducción general a todas las enseñanzas de hombres. Y hoy día vamos a ver cuidado con el legalismo, la próxima semana vamos a ver, o cuidado con otra cosa más que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Como le digo, Pablo va a abordar directamente el problema. Vamos a orar otra vez para que Dios guíe y realmente sea Dios el que nos enseñe esta mañana. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo no soy digno, Señor, de pararme, Señor, de agarrar tu palabra y enseñar. No lo soy, por mi propia fuerza no lo podría hacer, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, ideas negativas que hemos tenido, Señor, ayer, en estos días, Señor, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier acción en que no te hemos glorificado, Señor. Necesitamos de tu perdón, necesitamos venir limpios a ti y ahora, Señor, úngeme con tu palabra, úngeme con tu sabiduría, úngeme con tu Espíritu Santo, porque necesito de ti, Señor. Necesito de ti, capacítame, Dios mío, para que todo sea para tu gloria. Porque no quiero hablar de mi humana sabiduría o conocimiento, Señor, de filosofías ni cosas raras. Quiero hablar de tu palabra, solo tu palabra y nada más que tu palabra.
porque en ti y en tu palabra tenemos todo, Señor. Así que te pido, Señor mío, que nos hables en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, comenzamos. Versículo 11. En él, Jesús, también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Claramente, Pablo acá ha mencionado enseñanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Enseñanzas que eran notorias, que eran claras, que se practicaban y eran parte de la cultura judía. Y que Pablo y Jesús y todos los apóstoles la practicaban. Entonces, eran enseñanzas que tenían un sentido, que tenían un propósito. La circuncisión y los días de reposo tuvieron un propósito que vamos a ir explicando un poco esta mañana, pero que tuvo su momento, tuvo su tiempo. Con Jesús todo eso hubo un cambio, ¿no? Pero estos falsos maestros estaban queriendo obligar a estos colosenses que eran gentiles. Recordemos que los colosenses eran una iglesia que no era judía, estaba en una ciudad gentil. Seguramente había judíos, pero no eran todos judíos. Todos antes eran adoradores de la diosa Afrodita, de Júpiter, de Zeus, de todos los dioses que sabemos, y tenían sus prácticas paganas, ¿no? Esos paganos que no eran judíos creyeron en Cristo. Pero muchos judíos que muchas veces entraron también a la iglesia o fuera de la iglesia, entraban con estas enseñanzas raras diciendo, no, está bien, Cristo es Salvador, pero Cristo también fue judío, Cristo también se circuncidó, Cristo guardó el sábado, Cristo también guardaba toda la ley que está en Deuteronomio, en Levítico, en Números, la ley ceremonial, los sacrificios. Entonces tú también tienes que cumplir esas normas. Si no, estás mal, si no, no estás completo en Cristo. Entonces, esto eran enseñanzas. Como les digo, no sabemos bien qué era lo que enseñaban estos maestros. No sabemos bien qué grupo o qué secta específicamente era la que estaba entrando, o era una combinación de muchas, porque la próxima semana vamos a hablar de cosas que no tenían nada que ver con el judaísmo. Pero ahorita estamos viendo específicamente de las enseñanzas de los judíos, ciertas normas, ciertas reglas que cumplían los judíos, pero que ya no eran obligatorias, eran necesarias para nosotros para alcanzar salvación. Y Pablo va a atacar directamente estas enseñanzas. Recuerden, los colosenses eran como tú y como yo, o sea, no habían nacido en Israel, tenían familia judía y por lo tanto no estaban obligados a cumplir esas normas que sí vinieron de Dios, que Dios tuvo un propósito que vamos a ver hoy día, pero que no eran obligatorios para ellos y tampoco es para nosotros. Porque inclusive en estos tiempos hay grupos, sectas, pastores, iglesias que obligan y dicen que es necesario cumplir ciertas normas, hacer sacrificios. Sí, hasta ahora hay sectas, grupos como el adventismo que dice que tienes que guardar el sábado y que el sábado es el día de reposo y que es la marca de Dios y que el domingo es la marca de Satanás y cosas así, hermanos, que no está bien. Esas cosas, esas enseñanzas, hermanos, bajo el contexto bíblico en general, no está bien. Claro, si yo te saco Éxodo 20 y dice guardarás el día de reposo, guardarás el séptimo día, tú lees eso y dices, wow, sí, no, entonces tengo que guardar el sábado. La Biblia tenemos que estudiarlo todo en contexto, siempre estudiar el Antiguo Testamento, el Antiguo bajo el
Nuevo Testamento. El nuevo, que es la nueva, el nuevo pacto a través de Jesús, siempre debe estar por encima del antiguo. No es que el antiguo no sirve, sí sirve de mucho, pero se estudia bajo su contexto del Nuevo Testamento, ¿no, hermanos? Entonces vamos a ir explicando eso. Y antes de entrar a eso, hermanos, porque esto es el legalismo, esto es legalismo, vamos a explicar qué es legalismo. Vamos a explicar qué es el legalismo. Pero antes de explicar qué es el legalismo, porque también a veces confundimos y nos vamos al otro extremo del libertinaje o el liberalismo, quiero explicar claramente qué no es legalismo. Porque tú dices, hoy día el pastor, el maestro, Oscar va a hablar del legalismo. Entonces tú piensas, wow, bien, vamos a todas esas personas legalistas que hay veces que me critican, que me dicen que no haga esto, Dios le va a dar con palo, porque la Biblia no es legalista. Y no es así, hermano. No es así, porque hay gente que dice, yo no soy legalista, entonces yo vivo mi vida fresh, ¿no? Yo soy libre de hacer todo lo que me da la gana. Yo ya no estoy bajo la ley, dicen algunos. Entonces, intentan usar este decir de no ser legalistas para justificar una vida carnal y una vida mundana. Pero vamos a ver que ambos extremos, hermanos, ambos extremos, tanto el legalismo como el liberalismo o libertinaje, son malos y son antibíblicos, hermanos. Hoy es el legalismo, pero antes de ver qué es el legalismo, quiero explicar claramente qué no es legalismo. Entonces, ¿qué no es el legalismo? Y será bueno que apunten estas tres cosas que no es legalismo, que me las copié de una enseñanza de un pastor que se llama Sugel Michelén. Si quieren, también es un buen pastor, escúchenlo si desean. ¿Y qué no es el legalismo? Primero, no es legalismo preocuparte por tu santidad personal. Nosotros, como cristianos, Dios nos ha salvado, nos ha declarado santos, pero estamos en un proceso de santificación. Y toda la Biblia, en muchos versículos, en Corintios, en Romanos, nos llama a hacer morir lo terrenal. En Colosenses 3:5, lo leen después, apunten, dice, hagan morir lo terrenal. En Romanos 8:13 dice, hagan morir la carne de ustedes. En 2 Corintios 7:1 dice que es nuestra responsabilidad limpiarnos. Entonces, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento nos habla que tenemos una responsabilidad clara de buscar la santidad, de buscar agradar a Dios. Pero no hacemos esas buenas obras, no hacemos esa santidad, no nos limpiamos de la carne, no huimos del pecado para alcanzar la salvación, para alcanzar la bendición de Dios. No lo hacemos por eso, sino lo hacemos, hermanos, por amor a Dios, como una forma de agradecimiento, porque somos llamados como hijos de Dios a glorificar a Dios. No es legalismo querer guardar los mandamientos de Dios. Toda la Biblia nos da un estándar moral de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Hay mandamientos, hay normas, hay ordenanzas, hay frutos de la carne que debemos evitar, hay frutos del Espíritu que deben ser característica de la vida del cristiano, y nosotros debemos buscar guardar, atesorar, llevar esos mandamientos. Y la Biblia dice, ¿no? Guardé tus mandamientos, soy libre, en Salmos. En Salmos también dice, tus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios, una vez que somos renovados en Cristo, una vez que hemos nacido de nuevo, el cristiano busca y quiere guardar estos mandamientos, pero no como una carga pesada, hermanos, sino como agradecimiento e incluso disfrutar agradar a Dios. Incluso disfrutar agradar a Dios. Porque Dios ha puesto una ley en nuestro corazón y el creyente se deleita en su palabra, se deleita en buscar guardar los mandamientos de Dios. Y eso no es legalismo, hermanos. Y tampoco es legalismo restringir mi libertad por amor a Dios y por amor a mi prójimo, ¿no? La Biblia dice en Corintios que ya no estamos bajo la ley, que tenemos libertades, hermanos, pero inclusive en esas libertades podemos evitar no hacer algo que no está prohibido tal vez, por amor a mi prójimo, por amor a Dios. Yo soy libre de repente de agarrar
un vaso de alcohol y tomar un vaso de alcohol. La Biblia no prohíbe tomar un vaso de alcohol. La Biblia no dice que no tomes nada. La Biblia prohíbe la borrachera. Pero, si estoy en ciertas circunstancias en que puedo ser tropiezo para un hermano, que un hermano me mira y el hermano que sí era alcohólico, él no va a tomar uno, sino va a tomar muchos, yo mejor evito. Entonces, por amor a mi hermano, mejor no hago cosas que pueden hacer tropiezo a gente que sí tiene debilidades en esas áreas. En las comidas, en lugares que estoy, como digo, de repente estoy en un lugar que no es pecaminoso o no es pecado, pero da cierta apariencia y se ve raro, entonces mejor no voy porque puedo hacer mal ejemplo o puedo ser tropiezo para el hermano que recién está empezando en la iglesia. Y restringirme de ciertas libertades, hermanos, tampoco es legalismo. Entonces, hermanos, si vemos a alguien que está tratando de ver esto, de buscar su santidad, de guardar los mandamientos de Dios, o vemos a alguien que te corrige, te dice, hermano, ten cuidado, no hagas esto porque a Dios no le gusta, eso no es legalismo, hermanos. Quede claro, eso no es legalismo, porque a veces a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Entonces, yo acá en el púlpito, Víctor, yo, Javicho, nos paramos, enseñamos algo, un pecado que tú estás haciendo. Y tú dices, me ha dicho que estoy mal. Y tal vez ni sabíamos, pero te lo decimos porque la palabra nos dice que lo digamos ese día, porque nos toca leer ese día ese versículo de algo específico que tú has hecho. Tú dices, ese Víctor, ese Oscar, ese Jacho muy exagerado, siempre nos hacen que somos muy malos y cosas así. No, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el espejo que les muestra cómo están y también les puede limpiar si ustedes desean. Pero eso no es legalismo. Corregir a un hermano cuando está mal, cuando ha caído en pecado, no es legalismo, hermanos. Buscarse cada día más santo es una responsabilidad. Pero repito, lo hacemos de una manera diferente. Buscamos hacer buenas obras, pero de otra forma. No de la forma que el legalismo o el moralismo también se conoce. El moralismo, aunque suene bien, hermanos, es legalismo, y el moralismo está tan alejado de la Biblia como el libertinaje, hermanos. Los dos extremos son malísimos. Y ahora que he dejado claro qué no es legalismo, vamos a ver qué sí es legalismo, para que quede claro, porque también es algo peligroso. Que como iglesia podemos caer, es un peligro grave que siempre ha habido en las iglesias. Como cristiano individual también puedo caer en ese legalismo, tener un espíritu crítico. La iglesia, en vez de ser el hospital para pecadores, se convierte en un club social donde gente buena le dice a otra gente buena cómo ser más bueno. Y la gente tiene esa idea de la iglesia y mucha gente no quiere venir a la iglesia por eso. No, porque ahí toda la gente está así y así, y quieren que sea así, ¿no? Me exigen y me presionan y si no, Dios me va a castigar y me va a sacar de la salvación y me sacan de la iglesia si no doy mi ofrenda, si no voy vestido de esta ropa, me critican y me hablan y la gente se escapa de las iglesias porque ven esa idea. Deja de ser el hospital, repito, el hospital que Dios quiere para pecadores, para limpiar y sanar a pecadores. Muchas veces llega a ser club social, donde alguien bueno te dice a ti cómo ser más bueno. Y eso no es, bueno, acá todos, no hay ni uno bueno, todos somos pecadores y necesitamos de Dios día a día. Entonces, ¿qué es legalismo, hermanos? Acá encontré una definición. Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Es el intento de ganar el favor, ganar la salvación, ganar la vida eterna, ganar las bendiciones de Dios por cuán bueno soy yo. Y no solo es con la salvación, hermanos, también son con las bendiciones que Dios da en la tierra, que Dios nos bendice también acá. También va en ese sentido, hermanos. Entonces, hermanos, las bendiciones de Dios son por gracia. Sea lo que sea, son por gracias, y no es a través de la obediencia que yo tengo. Y cuando digo obediencia, puede ser tanto a normas que encontramos en la Biblia, mandamientos de Dios fuera de su contexto, o en su contexto inclusive, hermanos, como también normas, reglas de hombres. Creyendo yo, poniéndome un estándar, yo digo, no, el cristiano tiene que ser así, yo he creado estas normas, y el que no es así como yo,
está perdido, es un pecador más, él no es cristiano. Entonces, esas normas, hermanos, incluir normas de hombres, exagerar las normas de Dios, aumentarle o modificar las normas de Dios que están en su palabra, y creer que necesitamos eso para ser salvos, para tener la vida eterna y para tener la bendición de Dios, eso es legalismo. El punto clave del legalismo, hermanos, es esto: no descansa en la obra de Cristo, no descansa en lo que Dios ha hecho por mí, que es la gracia, sino en lo que yo y mi esfuerzo y mi norma puedo hacer. Y mucha gente tiene esa idea. Y la gente se enfatiza mucho en el legalismo por temor a que si tú enseñas mucho la gracia, la gente se va a ir pecando. Mejor soy legalista y le enseño que sean así, porque la gente escucha mucha gracia y se va a la desgracia. No, hermanos. La Biblia nos enseña claramente que la gracia y como resultado de la gracia en nuestras vidas, como somos transformados con una nueva naturaleza, obedecemos a Dios. Pero en cambio el legalismo te enseña a que por tu humana sabiduría, por tu humano esfuerzo, tú puedes conseguir la salvación y la bendición de Dios. Y déjame decirte, hermanos, que si tú piensas eso, es legalismo, y el legalismo está fundado en que yo lo puedo lograr. Pero cuando yo vengo al Evangelio, vengo a su palabra, me doy cuenta que no soy nada, que no tengo nada que ofrecerle a Dios, que soy pecador, que todo lo que fui antes, como dice Pablo, es basura. Yo vengo solo por la gracia de Dios, y Él actúa y Él obra en mi vida, y Él me usa y Él me levanta y Él me salva, no por algo bueno que yo haya hecho. Porque si yo quisiera llegar al cielo y tener la salvación por mis fuerzas, porque soy bueno, porque voy a la iglesia, y esa es la idea que tiene la mayoría de gente, hermanos, católicos, iglesias cristianas, protestantes, piensan que obtienen la salvación haciendo buenas cosas, y eso es orgullo. En cambio, la gracia es un mensaje de humildad, de que necesitamos depender de Dios para su bendición y para su salvación. Entonces, y para que entiendan un poquito mejor, he hecho acá una comparación: legalismo versus evangelio. El legalismo versus el evangelio. En el legalismo primero viene la obediencia. Tú tienes que ser obediente a las normas del hombre, tienes que ser obediente a lo que te dice el pastor, obediente a lo que te dice la Biblia, los mensajes que están ahí en la Biblia. Y luego de que eres obediente, recibes la aceptación de los hermanos, recibes la aceptación de Dios. Y si no eres obediente, no eres aceptado, eres desechado. Dios te desecha, Dios te bota y ya fuiste, ¿no? En cambio, el evangelio que encontramos en la Biblia, el evangelio verdadero y real en su contexto bíblico y estudiado bien, hermanos, es al revés. Primero somos aceptados por Dios, sucios, pecadores, cochinos, así como el padre recibió al hijo pródigo después de comer con los cerdos, después de estar metido en la basura, después de estar sucio, cochino. Así como estaba el padre, lo recibe y lo acepta. Y después, una vez que soy aceptado, una vez que soy salvo, una vez que tengo la vida eterna, una vez que he nacido de nuevo, fruto de ese cambio en mi vida, comienzo a obedecer a Dios como un fruto. No para buscar salvación, sino para glorificar a Dios con un corazón agradecido. Entonces, en el legalismo hay jactancia, hay orgullo. En el evangelio hay humildad y reconocimiento que necesitamos de Dios. Y ese es un mensaje que no le gusta a la gente. A la gente le gusta sentirse que ellos pueden hacer algo, que tienen que hacer algo. Somos bendecidos, gracias hermanos, somos bendecidos por la gracia de Dios. Entonces, espero que haya quedado claro qué es el legalismo y qué es y qué no es. Entonces, ya comenté el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Y lo vamos a ir comentando a través de toda la enseñanza, porque es un ejemplo claro. El hijo pródigo, el que se fue y derrochó toda la plata de su padre, es un representante claro del libertino, el que le gusta vivir la vida, el que le gusta disfrutar los placeres del mundo, los placeres momentáneos, y malgasta, un derrochador. Y por otro lado encontramos al otro hermano, que sí se quedó en casa, que era un buen trabajador, que hacía las cosas, pero cuando vino el hijo pródigo, vino el hermano, en vez de alegrarse como el padre,
porque hay fiesta cuando un pecado se arrepiente, porque debemos alegrarnos cuando alguien se viene a los pies de Dios, él se molesta. A mí nunca me has hecho nada y a él ya le das todo, viene sin mal, se gasta todo y encima lo premias. Y dice que se quedó fuera de la fiesta. Por un lado, el hijo pródigo estaba mal, era un libertino, liberalista, y por el otro lado, el otro hermano también estaba mal. Aún viviendo en la casa del padre, aún estando ahí, también estaba lejos del padre y se quedó fuera de la fiesta. ¿Por qué? Porque era el legalista. Él pensaba que él hacía las cosas no por amor al padre, no por agradar al padre, sino por recibir las bendiciones que el padre le quería dar. Y cuando el otro le dan, se molesta. Orgullo, legalismo. Ambos extremos, hermanos, son malos, son demoníacos, son satánicos, de verdad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero hoy día el tema es acerca del legalismo. Entonces comenzamos, hermanos, otra vez. Versículo 11. En él también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano de vosotros, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, la circuncisión, hermanos, era cortar el prepucio de todo hombre a los 8 días de nacido. Era una norma que Dios estableció en el pueblo de Israel como señal del pacto que eran el pueblo de Dios. Y hay mucha enseñanza que se puede dar acerca de la circuncisión, que no lo voy a dar ahorita. Pero era eso básicamente, era una identificación del pueblo judío que hasta ahora lo practican. Hasta ahora se practica esa señal del pacto. Abraham fue circuncidado, pero cuando tú ves la Biblia, Abraham creyó por justicia y después se circuncidó como una señal del pacto. No es que la circuncisión te salvaba, no es que la circuncisión te hacía judío, pero en ese tiempo los mismos judíos, muchos judíos creían que la circuncisión era lo que te hacía judío. Por lo tanto, al ser circuncidado a los 8 días, eres judío y eres salvo, tienes las bendiciones de Dios por ser simplemente ese acto físico. Pero la circuncisión, hermanos, era una señal externa que te representaba como judío, mas no era lo que te convertía judío, sino igual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, lo que te hacía salvo era la fe en Dios. Entonces, pero mucha gente en el tiempo de Pablo, sobre todo en el tiempo de Jesús, obligaban a la circuncisión como un acto físico. Y esa misma enseñanza similar que tiene hoy día en las iglesias cristianas o iglesias católicas, sobre todo, diré, que enseñan que el cristiano se vuelve cristiano cuando es bautizado. Entonces, por eso mucha gente bautizan a los niños recién nacidos, a los bien pequeños que ni entienden el mensaje de Dios, ni todavía tengan la capacidad de entender, y los bautizan con su agüita, ¿no? Esa enseñanza no es bíblica, hermano. Entonces, tanto la circuncisión como el bautismo que debemos saber es una señal externa de que soy cristiano en el bautismo y la circuncisión que eres judío, pero que ya no era necesario, no era una norma que tenía que cumplir los cristianos. Cuando Pablo ves Hechos, Pablo no obligaba a circuncidar. Entraban gente que decía, sí, tienes que circuncidarte para ser salvo. No, hermanos. La circuncisión, ni cualquier otra cosa, ni el bautismo, ni la Santa Cena, ni tu ofrenda, nada de esas cosas te hace salvo o te hace más salvo o te asegura tu salvación. Y tampoco te hace más santo solo por hacer el mismo acto de hacerlo, hermanos. En serio. Entonces, debemos hacerlo en obediencia en cuanto al bautismo, sí. Pero hermanos, no es que somos salvos por eso. Y acá Pablo está usando claramente, dice, mira, ustedes han recibido una circuncisión espiritual. La circuncisión era cortar una parte de la carne. Dice, hermanos, Pablo dice, ustedes fueron circuncidados, no físicamente, sino lo que realmente importaba y lo que era el mensaje de la circuncisión es cortar la carne. Lo echaba de vosotros, lo sacaba de vosotros. El cuerpo pecaminoso, carnal. Esa parte, echar, ese versículo de... Un ratito, hermano, se ha movido un poco. Un momento, hermano, se ha movido.
Un momentito, hermanos, no que sea... Siempre tenemos un problema con este cable que se mueve. Y la mano Panterita no puede ver las diapositivas. Un momentito, hermanito, por favor. Lo siento. Ya. Ya. De ahí, Panterita, sigues nomás como más o menos ves los versículos. Entonces, la circuncisión era un corte físico, hermanos, pero tenía un significado espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la gente también lo malentendió en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, y también lo malentiende ahora con algo como el bautismo, ¿no? Pero dice que nosotros hemos sido circuncidados. Al Cristo, al morir en nosotros y hacernos salvos, Él ha matado, ha cortado nuestra vieja naturaleza y nos ha hecho nuevos, ¿no? Entonces, Él dice echar, dice que esa palabra echar, hermanos, es sacar una ropa sucia, sacarlo de tu ser y botarlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, a nosotros entregar nuestra vida a Él, a creer en Él, a confiar en su sacrificio. Por fe, hermanos, y por la gracia de Dios, somos salvos. Y en ese momento Dios opera una transformación en nuestras vidas. Aún tenemos este cuerpo carnal, pero nuestra nueva naturaleza interna es la del Espíritu. Y por lo tanto, Él ha matado. Seguimos pecando, seguimos luchando, pero ya hemos nacido de nuevo y ya ha sido cortado ese prepucio carnal de nuestro corazón. En Deuteronomio 10:16, para que vean que también tanto en el Antiguo, Deuteronomio 10:16, en el Antiguo, dice... Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. El prepucio, si circunciden esa carne de su corazón, porque la importancia de la circuncisión era el corazón y no tanto el acto físico. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Pablo también, comparando también la circuncisión, dice, nosotros los cristianos somos la nueva circuncisión, la verdadera circuncisión, porque servimos a Dios en el Espíritu y no estamos poniendo nuestra confianza en algo físico o externo que yo haya podido hacer. Nuestra confianza está en Dios y no en mi carne. Si yo confío en mi carne, es legalismo. Si yo hago las cosas por el Espíritu, ese es el Evangelio, es amar a Dios y obediencia a Dios con su poder y con su capacidad que Dios mismo me da. Versículo 12 de Colosenses otra vez. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual ustedes fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora habla del bautismo. Dice que nosotros somos sepultados en el bautismo. El bautismo, hermanos, y por eso tiene que ser el bautismo bíblico, es por inmersión. Ese bautismo por aspersión que muchas iglesias o algunos grupos practican, no es bíblico. El bautismo es un simbolismo. Es un simbolismo. Cuando uno entra al agua, es sepultado y cuando sale es resucitado. Nos estamos identificando con lo que hizo Cristo en nosotros. Pero no es que yo me bautizo y en ese momento soy salvo, sino que es una identificación. Algo externo de algo interno que ha sucedido. Es como un anillo, hermanos. Es como un anillo. Yo siempre cargo mi anillo de bodas a todos lugares, duermo con mi anillo, con mi anillo. ¿Por qué? Porque es una demostración de mi pacto que yo tuve con mi esposa en un momento y que lo tengo ahora y lo vivo y lo valoro y lo practico y en todos mis días. Y tengo mi anillo de casado ahí. Pero si me saco el anillo o no lo tengo, se me perdió, no quiere decir que dejo de estar casado con mi esposa, no quiere decir que la dejo de amar a mi esposa. No, el anillo es una identificación de que estoy casado y que la gente cuando mira sabe que estoy casado con eso, ¿no? Entonces el bautismo es algo así, no es exactamente así, hermanos, pero para que me entiendan, es algo así. El bautismo es una ordenanza de Dios. Jesús nos dijo que lo hagamos y si no lo has hecho, hazlo, hermano. Porque es un fruto de obediencia a Dios, es una buena obra, debemos bautizarnos, pero no quiere decir
que si te bautiza eres salvo. O que si no te bautizaste por algún momento y mañana te mueres, vas hacia el infierno. No, hermanos. El bautismo no te limpia, el bautismo no te hace más santo, el agua, así sea del río Rímac o del río Tigris o del río lo que sea, hermanos, no te hace más limpio. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Lo puedes hacer en una piscina, lo puedes hacer en un río, lo puedes hacer en cualquier lugar, hermanos, que haya la oportunidad que puedas entrar y salir, en una playa. Está bien, es una identificación externa y la gente sabe, reconoce que tú eres cristiano porque te ha visto bautizado. Pero no es, hermanos, que te conviertes en cristiano o que eres más salvo. Si hay gente que enseña eso, es legalismo. Enseña que el bautismo necesario es legalismo. Entonces Pablo dice, nosotros hemos sido sepultados, entramos y somos resucitados, pero enfatiza que no es el bautismo, sino que es la fe en el poder de Dios. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Yo creo en ese poder, yo creo en lo que Dios hizo por nosotros, entonces yo soy salvo por la fe y no por una acción externa. Pero si no te has bautizado, háblanos y vamos a ver una oportunidad para hacerlo, de verdad. Puede ser en toda la iglesia, puede ser con algunos, pero si no lo has hecho, sería bueno y necesario que realmente lo hagas. 13. Y vosotros estando, versículo 13 de Colosenses, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Dice, y ustedes nos muestran la condición en la que nos encontrábamos antes. Estábamos muertos. En un enfermo, siquiera hay esperanza de que se pueda sanar. El enfermo todavía puede hablar, decir algo, moverse y hay una esperanza de vida, ¿no? Un muerto, nada. Un muerto no tiene la capacidad de hacer nada por sí mismo. Y eso es lo que Pablo quiere que entiendan. El legalista está muerto porque él no puede hacer nada. Por más que intentes hacerlo, por más que quieras, estás muerto. No hay esperanza para ti porque estás muerto, no estás enfermo. Estás muerto y esa era la condición que necesitamos. Entonces, el muerto puede tener una enfermera, un médico, pero la persona muerta necesita adoro. Alguien que haga un milagro, no solo una sanación de un bautismo, no una sanación de hacer buenas obras por un tiempito. No, hermano, estás muerto. Y cuando estás muerto, aún intentes hacer buenas obras, como no conoces a Dios, el que no conoce a Dios, no conocemos a Dios, así hagamos cosas buenas, así intentemos no pecar, estamos pecando. Porque si no conoces a Dios, estás haciendo las cosas con las motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque lo haces por ti mismo, para estar bien, para tu familia, para beneficiarte a ti, para hacer ayudar a la gente, pero no estás haciendo por Dios. Como así hagas algo bueno y no lo haces por Dios, estás pecando. Entonces, los no cristianos, hermanos, aún intentando hacer cosas buenas, están pecando. Porque la motivación que uno debe tener, un hijo de Dios, un salvo, es hacerlo para la gloria de Dios. Es hacerlo para glorificar a Dios. Entonces, todo el tiempo éramos desobedientes, no había esperanza, necesitábamos Salvador, alguien que nos resucite. Y el único que puede hacer eso, y el único que nos puede dar eso, Jesús. Y no es por mis buenas obras. Y a través de esas incircuncisiones, estábamos incircuncisos, teníamos la carne, pero Él dice, da vida. Él nos da vida, con Él nos identificamos. Así como resucitó a Jesús de los muertos, así también te agarra y te resucita y te da una nueva vida, te da esperanza con Él. Hermanos, qué hermosura, porque no lo merecemos. Realmente no merecemos nada de esto. Es todo, como dice un amigo, purita gracia de Dios. Así haya sido tan bueno y tan reconocido en la sociedad que digan que eres una persona muy buena, muy sana. Porque también hay el otro extremo. Hay el extremo de la gente que piensa que la iglesia solo va gente buena para ser más buenos. También hay otro extremo que dice que a la iglesia solo van la gente muy mala, drogadictos, rateros, alcohólicos. Van ellos porque necesitan ayuda, ¿no? Una ayuda para su circunstancia terrenal. Y sí, hermanos, le ayudamos. Pero también el que está bien, también el que está bien, entre comillas, está muerto, hermanos. Y esa muerte, esa condición espiritual, hermanos, que estábamos antes, esa es la condición espiritual que estábamos todos, pero Él nos da vida.
Él nos renueva. Y no es por algo que entiendan, no es por algo que yo haya hecho. Todo lo hizo Dios. No es yo acercándome a Dios, sino es Dios acercándome a mí. No es algo bueno que yo hice. Lo único que yo hice para acercarme a Dios es pecar, hermanos. Dios hizo todo para acercarme a Él. No estoy diciendo con eso que porque hay gracia voy a seguir pecando. Y hemos explicado claramente, hermanos. Donde hay pecado sobreabunda la gracia de Dios. Sí, hermanos. Pero no es para pecar más. Cuando Jesús le perdonó a la prostituta o a la adúltera, le dijo, ve y no peques más. Pero ese no pecar más no es por legalismo, no es para ganarme el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tengo por ser creyente. Yo tengo vida, y qué hermoso aquí sacar al final de 13 dice, y nos perdonó. No 50%, no 53%, no 99.9%. No, hermanos. Nos pecó, nos perdonó todos los pecados. Y ese es el mensaje que nos hace que el cristianismo es el único que tiene este mensaje, hermano. Que todas las religiones del mundo, hermanos, todas, se basan en lo bueno que tú puedes hacer y que tienes que cumplir ciertos ritos, ciertas normas, ciertas cosas. Tienes que hacer cosas para que tu Dios te dé premio y salvación, hermanos. No, hermanos. Dice acá que nos perdonó todos los pecados. Porque Él lo hizo. Él nos ha dado vida. Entonces, hermanos, no lo merecíamos. Éramos pecadores y hay mucha gente que esta gran verdad del perdón es una piedra fundamental del cristianismo, el perdón. No lo entiende, o no lo quiere entender, o no lo quiere recibir, o no quiere vivir ese perdón. Porque hay gente que a pesar de que ha creído en Cristo, dice, yo no me puedo perdonar, he sido tan malo que no me puedo perdonar a mí mismo. He hecho tantas cosas malas que no me puedo perdonar a mí mismo. Vienen a mi mente esos pensamientos y siempre recuerdo lo malo que he hecho y ¿sabes qué? Mejor me voy a la iglesia porque no merezco la iglesia. No merezco a los cristianos, no merezco esta familia de Dios. No lo merezco. Yo soy pecador. Hermanos, si tú luchas con esas cosas, acá dice este versículo en 1 Juan 1:8 que Él te perdonó todos tus pecados. Él te limpió todos tus pecados. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. No caigas en la condenación del diablo. El diablo te quiere mentir, te quiere engañar, te quiere decir que tú no sirves, que tú no vales, que ya le fallaste a Dios, que no hay oportunidad para ti. Pero Dios te dice, yo te perdono todos tus pecados por gracia. En Isaías, para que vean que no solo en el Nuevo Testamento, también es en el Antiguo Testamento, Isaías 43:25 dice lo siguiente. Yo y nadie más, solo yo, dice, no es un cura, no es un papa, no es un santito, no es nadie especial, solo soy yo y nadie más el que borra todas tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice que había un acta de decretos. Dice que esta acta era contra nosotros y nos era contraria. ¿Qué es esta acta? Esta acta puede tener dos sentidos. Era como un documento escrito a mano y puede tener un sentido legal que habla de alguien que había cometido delitos y estaba todos sus delitos y era algo que él tenía que pagar en la cárcel o pagar con la muerte, ¿no? O puede tener también un sentido financiero. Alguien que tenía muchas deudas y tenía que pagar todas esas deudas o si no iba a tener consecuencias en su vida, ¿no? Entonces son todas tus deudas, todas tus faltas que le debes, que debías. Porque has pecado tanto, has pecado mucho y todos somos pecadores, que había un acta que nos mostraba, Patrita, todos tus pecados desde que naciste, desde que tenías un añito, Javichito, mira, todos tus pecados que has tenido, que son un montón, hasta ahorita, mira, acá están. Y esta acta te muestra que te mereces el infierno, que te mereces el castigo, que te mereces pagar esa deuda, que solo tú tienes que pagarla. Entonces, tiene una lista de delitos, tu deuda moral ante Dios y tu deuda que nadie puede pagarlo. Nadie realmente puede pagarlo. Tú, por más que te esfuerces, puede llegar al 90%, pero nunca vas a llegar a ese 100% porque siempre vas a volver a pecar. Esa es esa acta. Entonces, dice que esa acta hizo Jesús, la anuló.
y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando vemos que clavaron algo en la cruz de Jesús, cuando estaba crucificado, pusieron arriba unos escritos, eran sus delitos. Ahí ponían los delitos de lo que él había cometido, hermano. Toda la lista de las cosas por qué lo acusaban. Entonces tú y yo, hermanos, merecíamos estar en esa cruz. Tú y yo merecíamos estar clavados y que planten ahí y digan ahí, eres culpable. Realmente eres culpable. Pero dice que él la anuló y la quitó. Esa palabra anuló es quitar completamente. Fue completamente anulado. Y agarró, también se puede entender en el contexto de que agarra y lo pinta de otro color, lo pinta de color de oro y te da una nueva vida. Y en la cruz él la clavó y tú ya no necesitas hacer algo específico, no necesitas hacer ciertos ritos porque Jesús murió por ti y Él tomó tu castigo que tú y yo merecíamos tomar y la clavó exacta en la cruz y ya nos sirve. Esa acta ya no está contra nosotros porque ahora cuando Dios en su justicia nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en cruz. Los sacó. O sea, atrás, ¿cómo les explico? Atrás de los romanos y los judíos que estaban buscando apresar a Jesús para clavar en la cruz, atrás de todo ese movimiento estaba Satanás y sus fuerzas demoníacas, que querían vencer a Jesús, que querían matar a Jesús. Y ellos estaban atrás de todo, moviendo las intenciones, moviendo todas las circunstancias para que estos líderes religiosos, Nerón no, es ¿cómo se llamaba? Pilato, toda esa gente esté ahí, ¿no? Lleva a Jesús en la cruz. Estaba atrás fuerzas demoníacas, principados y potestades, que la semana pasada explicamos que son seres espirituales que están atrás, guiando con el príncipe de este mundo, guiando a la gente, a los líderes. Y ellos, estos principados y potestades, al hacer todo, orquestar todo para que Jesús muera en la cruz, pensaban que iban a ganar. Pensaban que estaba bien, vamos a hacer fiesta porque vencimos a Jesús, lo matamos, lo llevamos a la cruz. Y al contrario fue, hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, Él triunfó, Él venció. No es una derrota para el que no entiende, hermanos, para ver a alguien muerto en la cruz, es una derrota, ¿no? Alguien está muerto como un criminal. Pero ahí Él los venció porque a través de ese sacrificio Él nos da vida eterna y Él es victorioso. Esa palabra triunfó habla de un general que regresa a la batalla victorioso. Y Él estaba en una guerra espiritual, parecía que perdió, pero ahí en la cruz, Él venció el pecado y nos da vida eterna. Me gustó. Leí este comentario que decía esto. Hay un comentario que está en el PowerPoint. La muerte de Cristo no solamente otorgó perdón, también manifestó poder. No solamente canceló la deuda, fue un triunfo glorioso, hermanos, y somos salvos por Él, y somos más que vencedores. Ya somos victoriosos, hermanos. Tenemos victoria y podemos tener victoria sobre el pecado, victoria en nuestras vidas, porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios en nosotros. 16. Por tanto, entendiendo todo lo que ha hecho Jesús por nosotros, entendiendo cómo Él nos ha cortado esa carne, cómo nos ha revivido, cómo nos ha dado vida, cómo ha clavado esa acta de decretos, cómo nos ha dado victoria en la cruz, dice Pablo. Por tanto, nadie te juzgue, nadie te condene, nadie te critique, en cuanto a comida o bebida, o cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En el Antiguo Testamento hay muchas reglas, leyes ceremoniales, prácticas, fiestas, que no vamos a entrar en detalle, hermanos, pero que la gente lo lee y dice, uy, entonces yo tengo que cumplir estas fiestas. Hay la fiesta del Purín, del Tumín, hay un montón de fiestas, hermanos, en el Antiguo Testamento que tenían su propósito y que si las estudias, es hermoso estudiarlo porque te da
enseñanzas claras de Jesús. Todo era una enseñanza de Jesús. Todo apuntaba al Salvador. Todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Todas las prácticas judías, el reposo, el comer y todo, tenían un propósito en ese momento para el pueblo judío, hermanos. Pero una vez que los cristianos, que los creyentes no eran judíos, porque se abrió el evangelio para todo el mundo, que Pablo comenzó a llevar el evangelio a todo el mundo, Pablo no exigía a judaizar, se le dice. No les exigía, tú tienes que cumplir las normas, tienes que guardar el sábado. Al contrario, hermanos, la primera iglesia se comenzó a reunir en domingo, el primer día de la semana. Y no es que el domingo me hace mejor, no es que el sábado me hace peor. Acá la semana pasada nos reunimos, antepasada sábado, hoy es por transmisión, a veces es domingo y no hay problema, porque en sí todos los días y el 100% de nuestras vidas es para Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y no es que esté mal hacer ciertas tradiciones, no es que esté mal querer guardar el sábado de repente, no está mal en sí, hermanos. Lo que está mal es sentirme superior o decir que necesito cumplir esos días, que tengo que cumplir esas fiestas, que tengo que dejar de comer, porque también en el Antiguo Testamento prohibían comer chancho, ciertos conejo, comer ciertas cosas. Y el adventismo, que yo era adventista antes, practicaba esas cosas. Yo no comía chancho antes, hermanos. De repente hubiera quedado sin comer, hermanos, así. Bueno, pero prohibían esas cosas. Y como te digo, si alguien decide no comer chancho porque hay mucha grasa, gloria a Dios. Si alguien decide ser vegetariano, mientras lo hagas para Dios, hazlo, no hay problema. Lo que está mal es que te sientas superior, o que digas que con eso acaso salvación, o que digas que con eso, o que quieras juzgar al que no lo hace. Eso sí es malo, eso sí es legalismo, exigir cosas a otros. Tú hazlo, tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Quieres reposar el sábado? Repóselo, hazlo si quieres. Pero miren qué dice Romanos. Romanos 14, 5 al 8 dice lo siguiente. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Algunos creen que son importantes que otros que todos son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propio pensamiento. El que le da importancia a ciertos días, lo hace para el Señor. El que no le da, también lo hace para el Señor. El que come para el Señor, come, porque da gracias al Señor. Y el que deja de comer, lo hace para el Señor. Y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos para Él, Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos el Señor. Sea la circunstancia que estés, somos del Señor. Esa es la realidad. Somos de Dios. Quieras guardar o no quieras guardar, realmente lo haces para Dios. Entonces, el punto es que no. Y en Timoteo, 1 Timoteo 3:5 dice esto también. Dice que en los postreros tiempos van a haber falsos maestros. 1 Timoteo 3:5 dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participen de ellos con acción de gracias. Todo lo que Dios creó, tú puedes comer, no hay problema, come, que es un murciélago, cómete tu murciélago, así te dé COVID. No, mentira, broma. Hermanos, obviamente hay que ser sabios, comidas que nos pueden hacer daño a nuestro físico y mejor evitar. Pero en sí no es que pecas por comer esas comidas. No pecas. Si lo quieres comer, cómelo. Y mientras lo hagas con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó, dice que es bueno y nada es desechable. Si se toma con acción de gracias. Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, puedo comer mi chanchito, mi cuisito. Hermano, si no te hace mal a tu salud, no hay problema. Cómelo, hermano. Cómelo. Lo malo es poner esas cosas por encima de Dios, lo malo es enfatizar eso, lo malo es condenar y ser legalista y presionar a otros. Entendamos, hermanos, como hemos visto claramente en el mensaje de Pablo, somos salvos por gracia, Él nos ha dado vida y no es por algo que hagamos. 17. Acabamos con esto. Todas esas normas, todo lo que el Antiguo Testamento habla, es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era una sombra
Todo era una imagen, todo se cumplió en Cristo. Cristo sí cumplió fielmente todo porque Él nació judío, Él se circuncidó, Él guardó el sábado, hizo todo, hermano. Todo lo bíblicamente que se enseñaba, que era bíblico. Él cumplió la ley en sí, Él nunca pecó, Él nunca hizo nada malo. Pero esas normas, hermanos, son prácticas, son enseñanzas que tuvo su tiempo, tuvo su momento. Dios quería hacer un pueblo diferente, Dios quería cuidar a su pueblo. Entendamos también que el pueblo judío no solo era un grupo de creyentes, sino también tenían leyes sociales, leyes morales, era un reino terrenal. El pueblo judío era un reino terrenal, por lo tanto había normas que tenían que cumplir como reino terrenal. En cambio, los creyentes, la iglesia, no somos un reino terrenal, somos un reino espiritual. En todo el mundo está la iglesia y todos somos un solo reino espiritual, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos por gracia. Y todas estas cosas, hermanos, tengamos cuidado con el legalismo, hermanos. Ten cuidado, sobre todo cuando ya la gente comienza a tener mucho tiempo en la Biblia, entre el orgullo, y el orgullo hace que ver a todos los demás mal, a criticar, a señalar, a decir, y ese no es el corazón de Dios. Sí nos llama a corregir, sí nos llama en amor decirles, hermano, evita eso, no hagas eso porque no le agrada a Dios, porque te hace mal a ti. Está bien, con amor, la Biblia nos llama a corregir. Pero que la iglesia, cuando la gente venga a la iglesia se siente, hermanos, que viene a una familia, que viene a un lugar donde va a recibir amor, donde va a recibir esperanza, donde va a recibir comunión, donde va a entender el perdón, que vea eso un lugar, un hospital donde todos los enfermos venimos a recibir la sanación de Dios en su palabra, que nos limpia, que nos purifica diariamente. Pero ya somos salvos, ya somos santos, ya tenemos la vida eterna, que es solamente por gracia y no por algo que yo he podido hacer. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, que como iglesia, como persona individual, comienza a creer que tengo que hacer algo en específico. Pero también ten cuidado de irte al otro extremo, porque hay gente que malentiende este mensaje y dice, entonces, Oscar me ha dicho que soy salvo por fe, soy salvo por gracia, no es por algo que yo he hecho, entonces me voy y peco, me voy a las discotecas, me emborracho, voy con prostitutas, soy adúltero, no me importa mi familia, la iglesia mejor ya ni siquiera voy a la iglesia los domingos, porque si yo soy salvo, pues, ¿no? Hermanos, si tú piensas así, déjame decirte que no eres creyente o no has entendido el mensaje bien. Porque uno entiende todo el perdón que Dios me ha hecho a mí, todo lo que Dios ha hecho por mí para darme vida eterna, toda esa gracia gratuita, no barata, gratuita, hermanos, es gratis, pero no es barata porque costó. Tuvo un precio grande, un precio fuerte, un precio tremendo, que fue Jesús en la cruz, cargando el pecado de todo el universo, sacrificándose por ti, hermanos. Y si tú agarras la gracia y lo tomas con una gracia barata y no te importa, estás menospreciando ese sacrificio en la cruz. Y eso no es un cristiano. Buscamos la santidad. Es nuestra responsabilidad morir la carne, es nuestra responsabilidad buscar a Dios. Somos responsables de la santidad, hermanos. Y eso no es legalismo. Entonces, cuidado con los ambos extremos, hermanos. Cuidado con ambos extremos. Tanto el hijo pródigo libertino como el hijo que se quedó, los dos estaban mal. Busquemos a Dios por amor y agradecimiento por todo lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por darnos más de ti cada día. Gracias por estar a nuestro lado, Señor. No merecemos nada. Todo es por tu gracia y solo por tu gracia, Señor. Pero necesitamos cada día de ti. Necesitamos de ti, Señor. Queremos ser personas que buscan día a día agradarte, Señor. Que buscamos la santidad, que queremos crecer en santificación, que por amor a otros inclusive dejar de hacer cosas, Señor. Pero no por temor de perder la salvación, no por con ansias de ganar la salvación, ganar tu favor, Señor, sino amor a ti. Por amor a ti, día a día, quiero agradarte más a ti, Señor. Debemos tener cuidado, Señor, de caer en el legalismo, de caer en moralismo, de creer que por mis buenas obras, de creer que por lo que yo hago, seré más santo, seré más salvo, Señor. No, Señor, yo estoy contigo, Señor, por todo, solo por gracia y por tu amor, Señor. Gracias por cada día queremos, Señor, estar humildes, Señor, sin merecerlo, delante tuyo, buscando tu poder, buscando tu capacidad, para cada día, Señor,
ser tus hijos que te representen, Señor, ser la luz de este mundo que tú nos has llamado, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por darnos vida, gracias por anular esa lista de decretos que estaban contra nosotros, Señor. Gracias por circuncidarnos espiritualmente, hacernos este reino espiritual. Gracias, Señor mío, gracias por este tiempo. En tu nombre es Jesús. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias a todos por estar conectados. El mensaje va a estar en Facebook si lo quieren escuchar otra vez. El mensaje va a estar también en YouTube seguro en unas horas. Pueden escuchar otra vez, pueden escuchar. Había un montón de cosas trabitas con la tecnología, pero vamos a ir mejorando poco a poco, hermanos. Dios los bendiga mucho, los quiero, los extraño. Nos vemos el próximo domingo. Mañana oración. El miércoles también quito a las 8 de la noche. Los esperamos, los quiero mucho, Dios los bendiga.